Tru. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Yo soy Juan José Parcero, comenzamos. Capítulo número 120, bienvenidas y bienvenidos a Entre Grillos, yo soy Juan José Parcero. Hoy estoy grabando en martes 27 de mayo, este capítulo se va a subir el miércoles 28 de mayo de 2025 y hoy vamos a hablar sobre los argumentos para votar o para no votar en la elección judicial de este domingo 1 de junio, en la que vamos a elegir o podemos elegir a jueces, magistrados y ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, básicamente a conformar el Poder Judicial, el nuevo Poder Judicial. Yo pensaba no votar, pero creo que sí lo voy a hacer. Y aquí les voy a explicar mis razones. ¿Por qué cambié de opinión? ¿Por qué decidí sí votar? ¿Y cómo pienso hacerlo dentro de las muchas complicaciones que existe? Cabe decir que es algo que no va a atender, que no va a resolver los muchos problemas que tiene el sistema de justicia, que nos lleva a tener una gran, severa injusticia con altísimos niveles de impunidad en México, pero que si no participamos probablemente la cosa solo empeore aún más de lo que ya probablemente va a empeorar. También vamos a platicar sobre todas estas protestas que ha hecho la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y pues lo que representa en sí para la lucha sindical en México, y el doble asesinato de funcionarios en Ciudad de México del gobierno de Clara Brugada. Vamos a hablar de todo esto y antes de empezar, pues muchísimas gracias por ver Entre Grillos. Ya saben, conforme ven el episodio me ayuda mucho, no solo si lo ven, si le dan like, pero también que comenten los temas que más les interesa, más les importa, impacta, si están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo en los comentarios. A mí me gusta mucho leerlos y pues recuerden que 1 de cada 5 de ustedes, nuestros escuchas más fieles, los que están aquí semana a semana, contribuyen para mantener este espacio. Así que pues muchísimas gracias a todos los que contribuyen con el equivalente a un café al mes. Si quieres unirte a la lista de personas que hace posible que este espacio continúe, lo puedes hacer en la descripción de este episodio. Puedes encontrar la liga a Patreon. Ahí te unes y tienes que sumarte a la lista de la comunidad de un café al mes. Y ahí es más o menos unos 60 pesos al mes y con eso me ayudan a seguir manteniendo este espacio. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes, también a los que están en Telegram, también la liga está en la descripción de este episodio. Y sin más, vámonos con toda la información. Este domingo 1 de junio se llevará a cabo la primera elección judicial en la historia de México. Todo mundo sabe el asco que hay en México en temas de injusticia, ¿no? En muchos temas, particularmente en el tema de la justicia, donde tenemos un sistema sumamente podrido, ¿no? Con muchísima gente inocente en la cárcel, cualquiera, ahí están los ejemplos desde hace años, ¿no? De reportajes, de estudios, está el documental de el presunto culpable. Hay otros también trabajos que se han hecho sobre este tema, pero bueno, es un sistema donde predomina la percepción popular de ser un sistema injusto, de beneficiar a los ricos o a los poderosos por encima de los que tenemos menos posibilidades de defendernos, un sistema donde no hay claridad sobre las responsabilidades. ¿De quién es culpa que haya tanta injusticia? ¿Es acaso culpa de los jueces que dejan salir a los criminales, de los abogados que protegen a los culpables, de los abogados que mal defienden a los inocentes, de las fiscalías y MPs que realizan malas investigaciones, de las policías que no hacen su trabajo y culpan al primer pobre diablo que se encuentran, o de las policías que se protegen entre sí cuando hacen mal las cosas, de los legisladores que escriben mal las leyes o que las hacen mal, que tienen leyes injustas y que no dan el dinero adecuado para garantizar un sistema de justicia gratuito y rápido? ¿O acaso de la presidencia, de los gobernadores, del poder ejecutivo que prioriza cosas diferentes a la lucha contra la injusticia en México y que en muchas ocasiones también presionan a juzgadores para impulsar sus propios intereses? De todo esto hay un poco de verdad.
Pero también hay que decir que muchas veces también hay gente buena en todas estas áreas donde he hablado. Hay jueces que son muy buenos, magistrados, ministros, hay policías que hacen lo mejor posible, MPs, hay gente en la fiscalía que intenta de verdad hacer un cambio. Y también lo hay entre los políticos, difícil de creer, pero también lo hay entre los políticos, gente decente que intenta mejorar las cosas para la sociedad, ¿no? Entonces, no es blanco y negro, no hay culpables claros, pero se nos ha manejado a partir de la llegada de Morena con un discurso muy diferente, donde el Poder Judicial, particularmente jueces, magistradas, magistrados y ministros, son los responsables de la injusticia de acuerdo con el discurso morenista. Todo esto, pues claramente, porque el Poder Judicial ha actuado como contrapeso para Morena en decisiones mal hechas del gobierno, particularmente de López Obrador, que hicieron enojar al presidente y que llevaron a que decidiera eliminar por completo el Poder Judicial. Y la gente, harta de la injusticia y creyendo en la palabra de López Obrador, pues votó para realizar esto, ¿no? A costa de muchas cosas que conlleva, que ya hemos platicado aquí antes. Ahora, la reforma judicial de Morena, como está enfocada en destruir a un poder judicial que actuó como un contrapeso con el objetivo de formar a un nuevo poder que sea fácilmente controlable por el poder morenista que hoy en día está en el Ejecutivo y en el Legislativo, pues no está enfocada en realidad la reforma en atender los muchos problemas de injusticia que hay en México. La falta de dinero, de preparación para las personas que investigan, de cuidar las amenazas contra abogados, contra fiscales, contra MPs, contra jueces, ¿no? Que puede haber por parte de grupos poderosos y de grupos criminales. Nada de eso se toca en esta reforma judicial. Solamente es cambiar al poder judicial para que haya uno nuevo, ¿no? Y a la par que hace eso, pues entre las muchas porquerías que conlleva esta reforma judicial, está la destrucción de el sistema para profesionalizar al poder judicial que teníamos, que le hacía falta tiempo y cosas y lo que quieran, pero que había un sistema para profesionalizar. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema para que tú pudieras entrar y hacer carrera e ir creciendo por méritos y por aprendizaje y por crecimiento profesional, vaya, y así ir escalando y que permitió a mucha gente pues entrar en los puestos más bajos e ir creciendo formándose una carrera profesional. Eso ya no existe eh, y pues la reforma judicial es una porquería, pero la reforma judicial es una realidad. Ya está ahí, ya no podemos hacer nada al respecto. Si votamos o si no votamos, la reforma ya pasó, ¿no? Y pues curiosamente, sí, esta reforma fue un acto autoritario porque destruye a el poder que actuaba como contrapeso y es un acto también irónicamente antidemocrático porque la democracia se basa en balances al poder, ¿no? Y bajo esta máscara de ser un acto democrático porque permite a la gente elegir directamente al Poder Judicial, en realidad lo que está haciendo es eliminar los contrapesos que evitan que la mayoría se vuelva una tiranía, que la mayoría decida sin que nadie pueda oponerse, particularmente cuando viola derechos de las minorías, ¿no? En fin, todo esto es como un pequeño contexto de todo lo que está mal de la reforma. Lo sé, lo hemos hablado aquí, no lo hago de menos y es algo que he considerado en mi decisión para tal vez sí votar, ¿no? Es algo que todavía está en veremos, pero yo creo que sí lo haré. Eh, ¿Por qué estamos votando? Bueno, son 876 vacantes, ¿no? Básicamente 386 cargos para juzgadores de distrito, para juezas y jueces. ¿Qué son las juezas y jueces? Son aquellos que resuelven los problemas que tienes con acciones de autoridades y que garantizan que las autoridades respeten la Constitución y las leyes del país. En el ámbito federal hay jueces locales, jueces federales. Los jueces federales resuelven casos en materia civil, penal, administrativa, entre otras, para la protección de los derechos de las personas y también protegen los derechos humanos a través del juicio de amparo. Todo esto lo estoy sacando definiciones de la página del INE.
También vamos a votar por 464 cargos de magistraturas de circuito, magistradas y magistrados de circuito. Ellos son quienes revisan las inconformidades contra decisiones de los jueces y las juezas y de órganos judiciales locales. O sea, si tú no estás de acuerdo con lo que él o la jueza dijo, te vas con el magistrado y dices, oye, no estoy de acuerdo por esto, ¿no? Y entonces ayudan a resolver esas inconformidades y también ayudan a establecer precedentes para casos futuros, y con su trabajo la idea es que amplíen los derechos de todas las personas que viven en México y las libertades. También estamos votando para magistraturas muy específicas a salas superiores y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Básicamente este es tribunal que se enfoca en temas electorales, ¿no? Entonces, los tribunales de la sala superior resuelven en forma definitiva, su palabra es lo último que se dice y es ley prácticamente, entonces resuelven de forma definitiva e inatacable cualquier controversia electoral que es presentada por ya sea ciudadanas o ciudadanos, las candidaturas, los partidos, cualquier actor político. Si alguien dice, es que en esta elección hicieron trampa por esto y por esto, el caso llega a las magistraturas de la sala superior, cuando ya es un caso muy avanzado, y ellos también realizan el cómputo final de la elección presidencial de México y declaran la validez sobre la elección. Así que son muy importantes las y los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral, y en los casos de las salas regionales, pues resuelven problemas de elecciones a nivel local. Y finalmente tenemos dos cargos más que son probablemente los más importantes que se van a elegir en esta elección. 9 cargos para ministras y ministros de la Suprema Corte, o sea, se va a conformar en su totalidad la Suprema Corte. Ellos son el máximo tribunal constitucional y su principal función es vigilar que las leyes y los actos de las autoridades se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos de cualquier persona, ¿no? Esto en el caso de la Suprema Corte de Justicia. Y en el último caso del tipo de cargos, son los 5 cargos para las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. Acá estamos hablando de un órgano encargado de investigar y sancionar, ojo, prácticas contrarias a la Constitución y a la ley cometidas por juezas, magistradas y ministros. Así que el Tribunal de Disciplina Judicial es sumamente importante porque es el órgano que va a controlar al resto del Poder Judicial. Es decir, si un solo grupo se hace de el Tribunal de Disciplina Judicial, ese grupo puede castigar a las y los ministros, magistrados y jueces como quieran. Entonces es un grupo muy, muy importante. Y por supuesto, el de la Suprema Corte también es el más importante, al ser el máximo tribunal constitucional. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones que existen, no? O sea, aquí la gente, particularmente Morena, ha dicho, bueno, es que estamos trayéndole la posibilidad a la gente de que elija por fin a estas personas. Pero pues al final del día, no es una contienda como lo es cualquier otra para elegir a tus diputadas, diputados, senadoras, senadores, a tu gobernador, gobernadora, presidente, presidenta. Estamos hablando de un cargo que necesita especialización. Necesitas a gente que no solo haya estudiado derecho, sino que sepa, que domine las leyes y particularmente en el ámbito en el que van a trabajar, ¿no? Porque hay abogados, así como lo hay doctores que se especializan y doctoras que se especializan en el corazón, el cerebro, el hígado, tal. Hay abogadas y abogados que se especializan en temas penales, en temas administrativos, en temas civiles, en temas familiares, ¿no? Entonces necesitas a gente que sepa específicamente de esas áreas y que sepa muy bien. Y particularmente para eso existía un sistema, una carrera, ¿no? Un sistema profesional de carrera que permitía que la gente fuera entrando, aprendiera y conforme aprendiera y se volviera especialista, fuera subiendo a partir de ciertos méritos. Bueno, ahora, eh, dentro de que el elegir a tus juzgados, a tus magistraturas y a tus ministerios de la Suprema Corte de manera electoral no es la manera ideal de elegirlo, como tampoco vas a elegir
por voto popular quién es el cardiólogo que te va a operar del corazón, sino vas a intentar elegir a la persona más capacitada y con más experiencia. Bueno, de igual manera acá no es la idea no es la idea ideal, ¿no? O la manera ideal para determinar quién puede ser, ocupar estos cargos. Pero es lo que hay, es lo que nos dejó Morena. Muy bien. ¿Qué otras complicaciones hay? Hay una muy grave, que es que no hay condiciones para hacer la elección. ¿Por qué no hay condiciones? Porque no hay integridad electoral. ¿Qué queremos decir con esto? Comparado con una elección normal, las que teníamos antes para elegir el Poder Legislativo y el Ejecutivo, por falta de presupuesto, porque el gobierno le dio al INE 3 pesos, el INE decidió que sí iba a hacer la elección con 3 pesos, pero para hacerla con 3 pesos iba a quitar mesas. Entonces igual y antes tenías una mesa donde votar que te quedaba apenas a unas cuantas cuadras de tu casa, y esta vez te va a tocar ir a votar a 10 cuadras de distancia de tu casa. Más complicado que la gente salga a votar si no le queda cerca. Pero también sumamente complicado votar cuando sabes que no se van a contar los votos ahí en las mesas. Normalmente, cuando termina la elección, las y los ciudadanos que forman parte del proceso electoral que el INE les pide ayudar con este proceso, al terminar, ellos mismos votan y votan. Tus vecinos votan, cuentan, perdón, los votos que hizo el barrio, ¿no? Esta vez no se va a votar ahí, perdón, no se va a contar los votos ahí. Y más allá de esto, que es tremendamente grave, tampoco se van a anular las boletas que no se hayan utilizado. Normalmente las boletas que no se usan se rayan para que nos conste que después no llega alguien y tacha todas a favor de ciertos candidatos, y con esto se altera la elección. No habrá tampoco conteo rápido. Entonces, con todo esto, ¿cómo confiar en el resultado? Dificilísimo. Ahí sí no podemos confiar en el resultado que el INE vaya a dar de la misma manera en lo que lo hacíamos antes. Y es un INE que también está bastante controlado, bastante cooptado por el mismo poder morenista. Bueno, eh, yo creo que son condiciones sumamente complicadas, pero aún así creo que vale la pena votar. Ahora, una tercera complicación es que al tener tantas candidatas y candidatos, tenemos muchísima información de muchísimos candidatos, y hay muy poco que nos permite de esta información que nos permita comparar realmente qué onda, ¿no? Porque normalmente lo que vemos en una elección es que los candidatos pueden decir, bueno, ¿no? Vamos a atacar al narco echándole al ejército. No, no, no. Vamos a darle beca a la gente que es cooptada por el narco, y entonces así evitamos que la gente caiga. No hay que lanzarle al ejército porque eso solo aumenta la violencia. Tú puedes decir, no, pues me gusta más una, me gusta más otra. Oye, ¿qué onda? ¿Qué opinan para impuestos? ¿Aumento de impuestos o disminución de impuestos? Bueno, pero ¿eso qué conlleva? Que aumentan las medicinas o disminuyen. Y entonces tú tienes una serie de propuestas y diferencia en estas propuestas. En esta ocasión no existe eso, ¿no? Básicamente tú te metes y todos es como de, te prometo que voy a trabajar para que haya más justicia en México, y que esa justicia sea más pronta, expedita, que sea más cercana a la gente. Y es como todos dicen exactamente lo mismo. Entonces es complicado, es realmente complicado, las condiciones son muy complicadas, y probablemente terminemos teniendo un peor poder judicial de lo que ya existía. Eso me parece que no tenemos duda al respecto. Y bueno, no a todas y a todos nos va a tocar votar, nadie va a votar por las 876 vacantes. Todos tenemos que votar por las 9 ministras y ministros de la Suprema Corte. De ahí son 63 candidatos que van a participar por esos 9 lugares. Todas y todos tenemos que votar por los 5 cargos al Tribunal de Disciplina. Son 38 candidatos para 5 cargos. Y tenemos que votar por las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral, de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Eso también todos. De ahí varía, ¿no? En total hay 1,634 candidatas y candidatos para 464 cargos a magistrados, y 1,552 candidaturas para 386 cargos a juezas y jueces. Entonces, pues se vuelve muy complicado. Ahorita les voy a decir, en mi caso, es más, de una vez. En mi caso, por ejemplo, aquí lo tenía, les voy a contar cómo me toca a mí votar.
De estas, ¿cuántos son? No, 876 vacantes. A mí, por donde vivo, me toca votar por 35 vacantes. Entonces tengo que votar por 35 personas que están divididos así. 9 ministros de la Suprema Corte, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina, de los 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Hasta aquí todos nosotros tenemos que votar por estos. Y los que ya me tocan a mí particularmente por donde vivo es 3 magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral, 10 magistradas y magistrados de circuito, que ahí son 3 administrativos, 2 civil, 2 penal, 2 de trabajo y 1 mixto. ¿Qué quiere decir mixto? No lo sé. Y 6 jueces, 2 laborales, 2 penales, 1 administrativo y un administrativo especializado en competencia, ¿no? Así me toca a mí votar. Y resulta que es sumamente complicado votar, porque es sumamente complicado determinar por quién votar. Ahora, afortunadamente, el INE hizo su chamba y nos dio una página. Aquí les voy a estar poniendo capturas de pantalla. Nos dio una páginas con pues información sobre la gente que está, que es posible que votamos, ¿no? De entrada, si se meten a la página practica tu voto P de poder y J de judicial.ine.mx. Ahí pueden buscar la parte donde es practica tu voto. Van a poner su localidad, su estado donde viven, ¿no? En mi caso es Ciudad de México. Y ponen la sección electoral. Esta información la encuentran en su INE. Y basado en eso les va a arrojar cuáles serían las boletas que les tocará llenar. A mí, bueno, a todos nos toca llenar las 6 boletas de los 6 distintos tipos de cargo, ¿no? A la Suprema Corte, al Tribunal de Disciplina, al Tribunal Electoral, la Sala Superior, a la Sala Regional del Tribunal Electoral, a magistradas y a juezas, ¿no? Y en cada una de estas, aquí pueden ver en mi pantalla cómo es que se ve, por ejemplo, el caso de la boleta para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Aquí pueden ver que está dividido ahí, sale que es entidad Ciudad de México, sale el distrito electoral y me aparecen divididos las opciones que tengo para mujeres y las opciones que tengo para hombres, porque tiene que haber un cierto número de candidatas y candidatos para cada puesto. En el caso de la Suprema Corte tenemos que votar por 5 mujeres y 4 hombres, ¿no? Y aquí están todas las opciones. Ahora, aquí de entrada, el día de la elección, lo único que vamos a tener de información es el número de la candidatura, ¿no? El número de la candidata o candidato, el nombre de la candidata o candidato y qué poder, y aquí pueden ver las siglas, qué poder lo candidateó. Entonces, tenemos PJ para los candidatos que fueron enviados por el Poder Judicial, PE para el Poder Ejecutivo, PL para el Poder Legislativo, EF para quienes tienen pase directo, ¿no? Entonces, en el caso de la Suprema Corte, las ministras morenistas que decidieron volver a competir, me refiero a Yasmín Esquivel, a esta... Eh, eh, Ortiz Alf, Loreta Ortiz Alf y a Yasmín Esquivel, Ortiz Alf y Elenia Batres, claro. Ellas tienen este EF, ¿no? Que es el pase directo. Y las demás, pues traen las opciones de qué poder las envió. Ahora, resulta interesante ver que hay candidatas y candidatos que fueron sugeridos por más de un poder, ¿no? Incluso aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Jazmín Bonilla García, que de esta lista es la única a la que enviaron los 3 poderes. Los 3 poderes sugirieron a Jazmín Bonilla García. Y vamos a usar el ejemplo para ver cómo podemos ver un poco de información sobre, en este caso, Jazmín Bonilla García, ¿no? Yo, por ejemplo, vi y dije, bueno, de entrada resulta positivo que los 3 poderes hayan enviado a Jazmín Bonilla García. Ahora, hay que recordar que dentro del Poder Judicial, algunos candidatas y candidatos fueron enviados por gente afín a Morena. Por ejemplo, Arturo Saldívar logró colocar a muchísimos candidatas y candidatos desde el Poder Judicial. Dije, tal vez es una enviada de Arturo
Saldívar. Y ahí pues ya perdería como el atractivo para mí, ¿no? Entonces me metí a la página de la candidata a la corte y aquí tenemos y pueden ver, ¿no? Aquí sale la información, ella es la número 4 en la boleta, tiene 40 años me parece, aquí ven su foto. Aquí curioso, ¿no? Porque lo que les decía, ¿por qué quiero ocupar un cargo público? Mi anhelo como abogada es ser ministra. Creo que las personas merecen tener jueces que les escuchen y hagan justicia. Es como, ok, muy básico, pero ok. Y luego viene esta pregunta que dice, ¿cuál es la visión de la función jurisdiccional? Y me encanta porque si ustedes son como yo, que no sabemos nada de leyes, yo ni siquiera sé qué es la función jurisdiccional, ¿no? Entonces de ahí de entrada, cualquiera que lo esté leyendo se puede quedar en, ¿eh? Entonces yo tuve que googlearlo y en Google me aparece que la función jurisdiccional es la facultad que tiene cualquier órgano judicial para resolver conflictos y hacer ejecutar las resoluciones judiciales. Entonces, ¿cuál es la visión de esta candidata para la facultad que deben de tener los órganos judiciales para resolver conflictos, ¿no? Y entonces ella dice que la función jurisdiccional es esencial en cualquier estado, pues tiene como propósito restablecer el orden y la paz en las diferencias y controversias que surgen entre ciudadanos, pero más aún entre ciudadanía y autoridades. Y entonces, bueno, ¿no? Y es como bla, bla, bla. O sea, como una visión muy bonita y demás, pero pues no hay propuestas concretas. Y no hay propuestas concretas por una simple razón, que ella pues no puede pues prometer grandes cambios porque no está en sus manos. Ahora, vienen acá abajo tres propuestas, ¿no? Que le piden hacer y entonces ella promete o propone utilizar la tecnología para acelerar la justicia en México, propone una justicia abierta, que haya diálogo con los operadores jurídicos y propone protocolos efectivos para generar ambientes de trabajo libres de acoso sexual y laboral. Ok, muy bien, pero aún así, o sea, son propuestas muy indirectas que sirven mucho para arreglar el cómo opera el Poder Judicial, pero no son propuestas concretas o propuestas que otros candidatos pueden decir, no, yo no estoy de acuerdo en que haya protocolos, ¿no? Para violencia de género. Pues todos van a estar de acuerdo en más o menos lo mismo. La cosa es por qué no se han logrado implementar o la implementación ha sido lenta o por qué falta dinero para implementar todas estas cosas. Entonces se vuelve complicado, ¿no? Siguiendo aquí con este tema, y les decía, mi preocupación era pues que ella fuera una candidata del Poder Ejecutivo, Legislativo y por parte del Judicial de Saldívar. Pero me meto aquí a su currículum y pues lo primero que veo en su currículum, aquí lo tienen, es que pues veo que en su trayectoria profesional vemos que ha sido magistrada de circuito, que ha sido secretaria de tribunal, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal, oficial administrativa, que tiene licenciatura, maestría, que está estudiando el doctorado. Suena un muy buen perfil. Y lo que más me gusta es que veo que dice secretaria de estudio y cuenta adscrita a la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek, que aquí por cierto tiene un typo, ¿no? Tiene un error de dedo. Pero bueno, en el ministro Javier Lainez Potisek, que es uno de los ministros que no se dejó amedrentar por el poder morenista, ¿no? Entonces digo, bueno, pues igual y no es de el grupo de Saldívar, ¿no? Entonces, basada en esa limitada información, yo puedo decidir, bueno, voy a votar por Jazmín Bonilla García, ¿no? Ahora, les digo, la complicación es que, uno, hay muchísimos candidatas y candidatos, o sea, simplemente si solo nos limitamos a las opciones para la Suprema Corte, estamos hablando de 63. Me tengo que meter a los 63 a estar revisando eso. Y luego, con estas propuestas, ¿no? Que casi siempre leemos iguales, pues es muy difícil diferenciar. Podemos ver quién tiene más estudios, podemos ver quién tiene más carrera profesional o una mejor carrera profesional como juzgador, pero igual, ¿no? O sea, es difícil con esta limitada información de tantas personas poder determinar cuáles 9 perfiles son mejores que los otros 54. Eh, ahora, una vez que ya tengamos nuevas elecciones, va a venir la complicación de con base en qué vemos si esta persona cumplió o no, ¿no? Tenemos aquí mucha gente que ya era jueza o juez
Y ahí en esa información no vamos a poder saber qué tanta gente metió a la cárcel y eso de todos modos tampoco nos sirve, porque cuántas veces es culpa de corrupción de los jueces o es culpa de que las fiscalías y los MPs no hacían bien su chamba o de que los jueces estaban amenazados por el crimen organizado. ¿Cuántos de estos jueces tienen acusaciones de corrupción, tienen acusaciones de formar parte del crimen organizado, de formar parte de una secta como lo son los de la Luz del Mundo, ¿no? Entonces, tenemos muy poquita información para estas candidaturas. Entonces, pues sí, va a ser muy complicado votar. Y yo entiendo perfectamente a la gente que decide no votar. Eh, Más aún, recordando pues, lo que les decía, no va a haber conteo en casillas, el INE se va a llevar los votos y vamos a tener que confiar en que lo hagan bien, cosa que además va a tardar varios días. Lo único bueno es que van a reportar el nivel de participación el mismo domingo, lo cual va a permitir tener al menos un elemento, un parámetro para contrastar la información y que si de repente dicen hubo 15% de participación y de repente en los resultados que publican vemos que hay 25% de participación para darle más votos a ciertos candidatos, no vamos a saber a quiénes le dieron más votos, pero sí sabremos que habrá una disparidad entre lo que reportaron en un inicio y lo que reportaron después, ¿no? Y bueno, les decía, el Tribunal de Disciplina va a ser sumamente importante porque si termina con una mayoría controlada por el poder, no importa quién quede en cualquier otro puesto porque ese Tribunal de Disciplina los podrá doblar sin problema. ¿Y quién va a vigilar a los vigilantes? No sé si al final del día el legislativo pueda hacer juicio político contra los magistrados del Tribunal de Disciplina y entonces quien tenga todo el poder sea el legislativo sobre el poder judicial. Entonces, muy complicado, un poder judicial que perdió muchísimo, que ya no es autónomo y que es peor, va a ser peor mañana de lo que era ayer, sin duda, ¿no? Eh, y también está el tema de que votar legitima, ¿no? Que no es lo mismo ganar con 10 votos que con 1 millón de votos. No es lo mismo ganar con el 100% de los votos que con el 70 contra 30, porque a pesar de que uno pueda creer que es mejor ganar con el 100% de los votos, pues al final del día también demuestra que no, que la gente no estuvo interesada en votar y solo votaron los que querían votar por ti, al más viejo estilo del priismo rancio de los 70s y 80s, ¿no? Eh, pero por otro lado, gane quien gane, esa persona va a ganar con un voto o con 1 millón de votos. Y podemos creer que la legitimidad importa, y la legitimidad importa, pero al final del día, la legitimidad, con legitimidad o sin legitimidad, la persona que gane va a estar como jueza, como magistrada, como ministra del Poder Judicial, ¿no? Entonces, si no voto, la razón por la que yo decido votar es porque si no voto, voy a dejar en manos de quienes iban a votar la elección. Y aunque esa elección se pueda manipular el día de mañana, las personas que queden en los cargos pueden ser dobladas por el Tribunal de Disciplina o por el Poder Legislativo, puede haber fraude, lo que ustedes quieran. Lo poco que yo tengo en mis manos para hacer, para intentar evitar esto, se pierde cuando yo decido no ir a votar. Entonces, por eso he decidido ir a votar. Porque además he visto que, pues, quienes están altamente movilizados, el poder encarnado en Morena, ¿no? Y en el gobierno en general, que se ha movilizado a través de sus funcionarios públicos para estar ahí dando estos acordeones de por quién votar, pero también integrantes de sindicatos cooptados, otros grupos movilizados, ¿no? Todos ellos movilizados sistemáticamente para votar por las y los candidatos morenistas, incluyendo el crimen organizado o empresarios con poder. O sea, aquí además de estos grupos, también incluyo a posible movilización que haya del crimen organizado o de empresarios con poder para mover gente. Entonces, si nosotros, como independientes, no vamos a votar, aunque todo lo demás sea terrible, pues lo poco que nos quede en nuestras manos se lo vamos a dejar a ellos, ¿no? Eh, entonces, yo voto porque decido que si bien tengo muy poco poder de acción, no quiero sacrificar, renunciar a ese poquito poder de acción que tengo, ¿no? Ahora, si voto, que es lo que planeo hacer, voy a tener que recurrir a atajos mentales, porque claramente no tengo ni el tiempo ni la energía para ponerme a revisar
todos los candidatos a los 35 puestos que tengo que votar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues dado que puedo deducir que los candidatos y candidatas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo son perfiles morenistas en general, pues los puedo descartar de inicio y entonces enfocarme solo en los del Poder Judicial, ¿no? Y votar solamente por los del Poder Judicial. Les digo que tengo ahí a los 9 ministros, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me puedo meter aquí a la página de Practica tu voto. Y aquí, por ejemplo, en el caso de las y los ministros para la Suprema Corte, en el caso de las ministras, puedo ver que hay del Poder Judicial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opciones, ¿no? Para 5 puestos de mujeres. Ahí en los hombres será una cosa similar. Si me meto, por ejemplo, a el Tribunal de Disciplina, tengo que elegir a 3 mujeres. Y aquí tengo que de esas 3 mujeres, pues tenemos a 1, 2 opciones del Poder Judicial, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si no me da tiempo de revisar los perfiles bien, pues puedo votar de cajón por estos 2 perfiles que ya van de cajón, ¿no? También tenemos algunos que ya estaban en este poder, en esta zona del Poder Judicial. Algunos también controlados por Saldívar y sus amigos, pero tenemos ahí, por ejemplo, Celia Maya, ¿no? Es el caso de Celia Maya, de Verónica de Gibbs, ¿no? Gente que ya estaba y que tuvo pase automático. Entonces, puedo limitarme a votar por el Poder Judicial, puedo encontrar cualquier tipo de atajo mental para hacerme más fácil el proceso a mí. Y dentro de esto, pues tal vez no sepa quién sepa más o quién sea mejor jueza, magistrado, ministro, pero me puedo meter a ver quién tiene más estudios, quién tiene más carrera y de cierta manera intentar hacerlo lo más rápido posible porque tengo 35 cargos que checar. Ahora, tema importante, si no te da tiempo de revisar todos los cargos, puedes priorizar los más importantes. Creo yo que los más importantes son las y los ministros de la Corte, los 5 magistrados del Tribunal de Disciplina y también los magistrados y magistrados del Tribunal Electoral, la Sala Superior. Si no te da tiempo y puedes solamente investigar para esos puestos, también es una ventaja. Algo es algo, ¿no? Y para los demás puedes tachar, puedes anular. Este es en mi caso en específico, no les estoy diciendo que hagan lo mismo, les estoy compartiendo cómo es que yo lo pienso hacer. Eh, y les digo, no les estoy mintiendo, tendremos un poder judicial completamente capturado o en buena medida capturado, con menos especialistas y que no va a traernos más justicia. Si acaso va a traer más castigos por opinión pública, no está resolviendo los problemas con MPs, fiscalías, policías, pero igual me parece peor escenario no poner mi granito de arena para que al menos haya un mínimo de posibilidad de que el poder no haga lo que quiera impunemente. Y por el poder me refiero a aquellas personas que están en el verdadero poder, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, que controlan hoy Morena, ¿no? Yo creo que debe de haber un contrapeso, creo que debe de haber un balance, creo que ellos van a predominar, pero creo que el simple hecho de poner perfiles diferentes ya sería una ganancia. Si el día de mañana esos perfiles hay fraude o se doblan o lo que sea, ya será otro tema, pero ahorita lo que está en mis manos es eso. Para terminar, pues un gran peligro, ¿no? Lo que les decía, los niveles de integridad de la elección son una basura. La decisión del INE de hacer la elección con menos presupuesto, de bajar el número de casillas, de mesas, de no anular las boletas sobrantes, el cómputo hacerlo en los consejos distritales, de no hacer un conteo rápido, de no anular las boletas no usadas, todo esto deteriora qué tan confiable es la elección. No podemos tener seguridad de esta elección y eso es algo intolerable a futuro, porque el principal mensaje para Morena es, mira, ya el INE me hizo una elección con 3 pesos y sin tener estándares que garanticen la integridad electoral. Pues así hagamos las demás. Que no se vote en la mesa, que no se cuenten los votos en la mesa, que no se anulen las boletas. Y el día de mañana, virtualmente tenemos la muerte de la democracia en México, si esto continúa. Entonces, creo que vale la pena votar en el sentido de intentar hacer algo con lo poco que tenemos. Creo que de poco importa
que se legitime o no esta elección y sus ganadores, pero creo que sí no tenemos que volver a permitir que se haga una elección con estos estándares. Jamás. Ahora hablemos rápidamente de lo que ocurre con la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Lleva ya varios días, creo que ya va para 2 semanas de movilizaciones fuertes en Ciudad de México particularmente. Y de entrada vamos a aclarar. Hay una cosa a nivel nacional llamado el CENTE con S, porque la S es de el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El CENTE fue creado en 1943 por el presidente Manuel Ávila Camacho, en lo que era el papá del PRI, ¿no? O el abuelito del PRI, el Partido de la Revolución Mexicana. Y el objetivo de la elaboración de estos sindicatos para el PRI fue cooptar, fue juntar a todos los trabajadores de los sectores más importantes, en este caso, por ejemplo, la educación, y tenerlos organizaditos y controlados dentro de un sindicato al que ibas a tener controlado porque ibas a tener controlado a su líder sindical. Y de tal manera que esto permitiera al PRI movilizar fácilmente a muchísima gente, ¿no? Entonces tenías a los trabajadores de la educación, a los trabajadores de Luz y Fuerza, así distintos sindicatos para distintos grupos. Pero los sindicatos también son una manera de organización legítima que permite a los trabajadores justamente a través de esta organización movilizarse para exigir el respeto a sus derechos laborales particularmente, ¿no? O sea, que se les respeten las jornadas adecuadas, que se luche por disminuir jornadas laborales, aumentar salarios, cosa que es muy difícil de conseguir individualmente y la gente lo sabe, o sea, normalmente vas y le pides a tu jefe que te suba oye, llevo 3, 4, 5, 6, 7 años trabajando en la empresa, no me suben el salario, ¿qué onda? Oye, de repente me tenías trabajando 5 días a la semana y ahora me tienes trabajando 6, o me pones a trabajar horas extra y no me las pagas. Y es el pan de cada día aquí en México, ¿no? Bueno, pues los sindicatos te dan esa cierta protección. Entonces los sindicatos, por un lado, tienen este lado bueno y tienen este lado malo. Pero como acá los sindicatos estaban tan controlados, pues hubo un movimiento reaccionario, un movimiento en oposición, dentro del mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dentro del CENTE, hubo un movimiento, en 1979 se consolida este movimiento y surge la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta coordinadora ha tenido una postura tradicionalmente mucho más crítica hacia el gobierno y hacia el mismo CENTE, ¿no? Y pues cuando el sindicato tiende a utilizar más la negociación, como está más controlado de manera más jerárquica, pues el líder sindical habla con los políticos de altos vuelos y tal y demás. La coordinadora es más democrática, entonces es más difícil que una sola persona las controle. La coordinadora tiene una estrategia de una movilización permanente, de estar todo el tiempo exigiendo, manifestándose y demás. Y entre sus estrategias utiliza el tener exigencias alcanzables y exigencias inalcanzables, ¿no? De tal manera que a veces está abogando por que haya seguridad en México, que es como de, ok, ¿y qué quiere decir esto? O sea, que bajemos el número de homicidios, que bajemos el número de delitos en general, que no haya un solo delito. O sea, ¿qué quiere decir que haya justicia en México? Hay veces que exige la abolición del capitalismo a nivel mundial, que es como de claramente eso no está en manos ni siquiera de todo el poder que hay en México, ¿no? En fin. Pero esto lo hace para siempre seguir teniendo algo por lo que luchar y por lo que movilizarse y por lo que hacer paros y exigir. Eh, la coordinadora, les digo, siempre ha tenido una estrategia mucho más crítica y mucho más agresiva, mientras que el sindicato es más de diálogo, es más de negociación. Y bueno, la coordinadora tiene especial fuerza en Ciudad de México, en Chiapas, en Tabasco, en Guerrero, en Michoacán y recientemente también en Oaxaca. Y bueno,
según datos de la propia coordinadora, tienen bajo su agrupación a 500,000 maestras y maestros en todo el país. Para que se hagan una idea, el sindicato, por ejemplo, pues ha estado bajo el mando de gente como el Bester Gordillo, ¿no? Y justamente bajo el mando de Juan Díaz de la Torre, avaló la reforma educativa que presentó el expresidente Peña Nieto, ¿no? En la administración de Enrique Peña Nieto. Era una reforma que fue parte de esto del llamado Pacto de México, que pues buscaba, entre otras cosas, darle rectoría al gobierno federal para determinar los planes y programas de estudios de la educación básica y normal, el ingreso y promoción de docentes mediante concursos de oposición. Y entonces aquí las cosas no son blanco y negro tampoco, ¿no? O sea, por un lado, la reforma sí abría las puertas a mejorar el sistema a través de justamente permitir que las y los profesores tuvieran sus plazas, plazas que hoy en día están controladas, que se compran, que se heredan y que las consiguieran a partir de méritos, ¿no? A partir de un examen, pero también pues tenía su contraparte, ¿no? Donde también abusaban en ciertas cosas. Hay una parte, a lo que quiero llegar es a decirles, hay una parte legítima, en mi opinión, de las exigencias de la coordinadora, ¿no? Entre las exigencias entre comillas, realistas que están haciendo ahorita, está abrogar la ley de pensiones del 97 y la ley del ISSSTE de 2007, algo que por cierto Sheinbaum prometió y ahora se está echando para atrás, abrogar la reforma educativa de 2019, aumento salarial del 100% del sueldo base y justicia social y democracia sindical, ¿no? Bueno, eh, Sheinbaum, el pasado 15 de mayo, les prometió un aumento salarial del 9%, que iba a subir 1% más a partir de septiembre y demás, ¿no? O sea, y realmente hoy lo hemos hablado aquí, o sea, no hay dinero para mantener un sistema de pensiones como el que tenían nuestros papás, nuestros abuelos, en el caso de que tuvieran, ¿no? Pero hoy en día es imposible pensarlo porque ya ni siquiera, o sea, ese sistema de pensiones dependía de que la población de México creciera todo el tiempo a ritmo constante. Y obviamente la población de México ha ido creciendo cada vez menos. Y como crece cada vez menos, no puedes mantener un sistema de pensiones como el que teníamos. Ahora, analizar esto es complicado, ¿no? Por un lado hay que dividir entre la forma de la manifestación y el fondo, la razón por la que se están manifestando. Por un lado tenemos que la coordinadora utiliza protestas, movilizaciones, muchas veces muy agresivas y claramente cuando nosotros estamos del lado de los afectados por estas protestas no nos gusta, ¿no? En el caso de acá los chilangos, pues nos vemos afectados porque paralizan la ciudad, crean un caos, si necesitas moverte de un lado a otro de la ciudad para trabajar o lo que sea, se vuelve algo desastroso, caótico, ahorita que es un calor infernal, a veces no llegas a la chamba, no puedes cumplir con tus compromisos y pues además a veces son violentos, a veces destruyen propiedad privada, que a veces también no tiene nada que ver con o sea, no van y le queman el coche a Sheinbaum, ¿no? Le queman el coche a cualquier persona que se encontraron por ahí. Entonces, hay gente que resulta afectada. La duda es, ¿cómo actuar cuando la autoridad no te escucha si no haces algo radical? ¿Cómo obligar a que las autoridades te volteen a ver, que se sienten a escucharte, que negocien de tú a tú y que te traten con dignidad? Lo mismo pasa con las mamás buscadoras, con los normalistas de Ayotzinapa, por ejemplo, los normalistas en general, con la lucha feminista, en el pasado con luchas estudiantiles, de otros sindicatos, cuando a una familia le desaparecen a alguien que tiene que cerrar una vía principal para que las autoridades los volteen a ver. El gobierno no pela si no es así. Entonces, en realidad, el hecho de que tengamos que distintos grupos sociales caer en esta clase de manifestaciones es culpa de que el gobierno no tiene los mecanismos para escuchar muchas veces. También hay una realidad que hay veces que cuando incluso se abren vías de diálogo, estos grupos continúan con esta estrategia de movilizaciones, pero igual es preventiva, porque saben que si lo sueltan, el gobierno se desentiende y te manda a volar, ¿no? Entonces es complicado analizar esto. Yo entiendo y me ha pasado estar del lado de los afectados, pero también entiendo el por qué se tomen estas estrategias. Ahora, sí es contraproducente y no sé por qué no estamos pensando en nuevas estrategias de protesta, porque es contraproducente esta clase de protestas cuando te echas encima la opinión popular.
Pero igual a estos maestros poco les importa la opinión de los trabajadores promedio de la Ciudad de México, ¿no? Porque ellos lo que quieren es conseguir sus exigencias y de poco nada les sirve que tengan el apoyo de Juan José, que es periodista, o Mario, que es enfermero, o Susana, que es ejecutiva de una empresa. O sea, eso no se traduce en un apoyo para que ellos consigan lo que quieren. Entonces es complicado. Ahora, sobre el fondo, creo que tienen exigencias válidas en cuanto a temas de presupuesto, ¿no? De salarios abandonados durante muchos años, las pensiones que han desaparecido, así como la de todos nosotros, que no hay presupuesto en general para la educación, y pues bueno, ¿no? Todo esto por la resistencia de todos los políticos, de todos los partidos, a aumentarle los impuestos a los ricos. No sé si una reforma progresiva ideal alcanzara para seguir manteniendo un sistema de pensiones como lo que tenían nuestros papás y abuelos. No lo sé, lo dudo, pero sí creo que se puede hacer algo mucho mejor de lo que hay hoy en día, pero ningún político o política quiere hacerlo. Eh, pero por esta resistencia fue justamente que se hicieron las dos reformas neoliberales, la de Zedillo en el 97 para los trabajadores del IMSS, la que nos afectó a mi generación, ¿no? Y la de Calderón para los trabajadores del Estado, para los del ISSSTE, que abandonó este esquema solidario y que pasó a que cada persona tiene que buscar invertir de manera individual para tener una pensión, ¿no? Ahora, les decía, es necesaria una reforma fiscal y aún así tengo mis dudas de que se pueda restablecer el sistema de pensiones que había antes. Yo voto más por que haya un sistema de pensiones universales, algo así como lo que tiene Morena hoy en día. No lo veo con malos ojos, pero sí creo que no podemos seguir macheteando al Estado para permitir este sistema de pensiones, se tiene que hacer una reforma fiscal, se tiene que ver de dónde sacar más dinero para que sea algo sostenible y pues bueno, ¿no? Es necesaria la reforma fiscal progresiva. Y finalmente, no es coincidencia que esta movilización se haya hecho antes de la elección judicial. Yo creo que es un recordatorio a la presidenta Sheinbaum de que si quiere que la coordinadora se mueva para votar, esta es hipótesis mía basada en nada, pero si quieren que ellos se movilicen para favorecer a los candidatos y candidatas de Morena, tienen que darles algo ahorita. Entonces, no me sorprendería que después de la elección veamos una desmovilización, al menos temporalmente. Recordar que con López Obrador el gobierno no tuvo temas con la coordinadora y ahorita Sheinbaum los está teniendo, así como lo tuvieron los presidentes antes que ella, ¿no? Y antes que López Obrador. Nada de esto quita, cabe decir, que los sindicatos tienen su lado súper oscuro, donde muchas veces han sido cooptados por el poder a través de sus líderes sindicales, pero de igual manera les digo, han abierto la puerta para avanzar muchísimo en temas de derechos, particularmente derechos laborales en el pasado. Su muerte, la muerte de los sindicatos en el periodo democrático mexicano, en el periodo neoliberal, pues llevó un estancamiento en los derechos de los trabajadores que solo cambió ahora con Morena, hay que decirlo. Entonces, debemos de exigir también y debemos de pensar en cómo rehacer sindicatos que puedan ser más democráticos, que puedan resistir más al poder, más a la corrupción, más a la concentración de poder y que puedan pensar en nuevas formas de protesta, nuevas formas de movilización, donde el afectado sea más el gobierno que el público en general, para que puedan ellos jalar el apoyo popular detrás de sus manifestaciones, ¿no? La coordinadora es de los pocos que ha resistido la presión y la opresión del gobierno, pero no podemos negar sus muchos problemas y muchos vicios. Pero aún así, es de los pocos que ha resistido frente a cualquier poder de cualquier color, excepto el de López Obrador. Eh, pero sí hay que decir que el poder de Morena es hoy mucho más arrollador que cualquier otro poder que ha habido antes, ¿no? Entonces, pues tiene sus pros y sus contras, su lado bueno y su lado malo, el hecho de que veamos este tipo de movilizaciones. Y bueno, quiero terminar rápidamente mencionando un tema muy importante que es el asesinato de Jimena Guzmán, la secretaria particular de la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, y de José Muñoz, que era el asesor de Brugada. Probablemente, bueno, de entrada, pues un acto totalmente
deleznable, reprochable, totalmente imperdonable el asesinar a alguien. Eh, Además, alguien que ni la debe ni la teme, ¿no? O sea, ni siquiera es, que ni así, ¿eh? Pero ni siquiera es como cuando hicieron el atentado contra Harfuch, que dices, bueno, están yéndose contra el encargado de seguridad y tal. No, aquí estás hablando de la secretaria particular de Clara Brugada y de un asesor. O sea, un acto cobarde, un acto asqueroso por parte de gente que, que no merece perdón y que debe de pagar, ¿no? Ahora, dicho esto, cualquier hipótesis, no tenemos mucha información, entonces cualquier hipótesis y cualquier escenario no puede ser descartado. Es probablemente un acto desesperado de una organización criminal, yo lo veo así, es más probablemente un acto desesperado de una organización criminal en declive que en realidad pensar en la posibilidad de que sea un golpe de una organización fuerte y consolidada, yo creo que es más un acto desesperado. Surgen preguntas clave, ¿no? No tenemos muchas respuestas. Sabemos que fue un acto sumamente bien organizado, por lo tanto un acto que debe de venir del crimen organizado. Pero surgen muchas preguntas. De entrada, ¿quién fue? ¿Qué grupo fue? Y a partir de esto, es un mensaje claro para Clara Brugada, pero es un mensaje también para Sheinbaum, tal vez, porque lo estás haciendo lo hicieron muy cerquita del Zócalo, donde viven y donde trabajan Clara Brugada y Claudia Sheinbaum. Pero si es el mensaje, ¿cuál es el mensaje? Es un mensaje de no recuerdes, digo, no olvides que te podemos tocar a ti, persona en el poder, a ti, Clara Brugada, a ti, Claudia Sheinbaum. Es un tema de ya párale con ciertas actos que ha realizado el gobierno. Es un tema de no estás cumpliendo tus acuerdos. ¿Qué clase de mensaje es? ¿Qué tanto esto refleja un cambio en la inseguridad para los ciudadanos promedios, ¿no? En percepción, mucho más, yo creo, de lo que podríamos pensar que sea un cambio real en temas de seguridad en el día a día. O sea, esto no cambia pues, la tendencia a la baja en temas de seguridad, pero sí el hecho de que haya un gran acto como este, que maten a una funcionaria y un funcionario que son parte del equipo más cercano a la jefa de gobierno, pues puede llevar un mensaje para la población de que cualquiera puede ser víctima, sobre todo que lo hicieron en el casi el corazón de la ciudad, a 5 kilómetros del corazón de la Ciudad de México, y escaparon. Y hasta ahora no tenemos mayor información. Hasta ahora el crimen sigue impune y parece difícil que vayamos a tener más información. Eh, Difícil sacar conclusiones generales sobre esto, ¿no? Difícil decir, ah, mira, es que va por buen camino Clara Brugada y por eso le hicieron esto, ¿no? O va por mal camino y por eso pasó esto. El ejemplo, por ejemplo, es Calderón, que le mataron a dos de sus secretarios de gobernación. Eh, y uno podía creer, ah, no, pues es que les está dando con todo a los criminales. Y luego acabó pasando que la Secretaría de Seguridad a cargo de García Luna estuvo coludida con el cártel, ¿no? Entonces, o sea, realmente no podemos sacar muchas deducciones, no tenemos mucha información. Es preocupante, sí. Eh, pero bueno, vamos a ver qué más sale en los próximos días. Sobre el tema de la seguridad, pues les recuerdo que el capítulo 119, el capítulo pasado a este, lo dedicamos a un análisis sobre la estrategia de seguridad y lo he hecho hasta ahora en temas de seguridad por la administración de Claudia Sheinbaum. Los invito y las invito, si no lo han visto, a irle a echar un vistazo. El emoji de la semana, pensando en pues lo de la elección, pues podemos poner ahí a algún juez o jueza o lo que sea, podemos poner el emoji de jueces y juezas. Y pues muchísimas gracias, ya saben, por ver este espacio que busca generar un lugar donde podamos hacer crítica independiente a cualquier poder político o económico en un momento donde es más necesario que nunca. El canal sigue creciendo gracias a ustedes, a sus likes, a sus comentarios, a que lo comparten. No olviden, si les gustó, suscribirse al canal. Infinitas gracias a quienes apoyan
a Entre Grillos al ser mecenas en Patreon y a los que forman parte de la comunidad en Telegram. Y si quieres unirte, los links están en la descripción de este video. Gracias a nuestros patrons: Arturo Monedero, Sergio Estrada, Eduardo Farfán, Mónica Utero, José Corral, Daniel Santana, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Aileen Mendoza, Mariana Martínez, Isa Ripoll, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones, Jorge Vargas, Diego Báez y Jesús Cuyoc. Muchísimas gracias a todos ustedes, dejen sus preguntas y comentarios y nos vemos próximamente. Este jueves sale un nuevo episodio donde vamos a analizar, Eduardo y yo, como parte de la misma plática que tuvimos hace unos días, lo que ha sido las acciones en temas de economía de la administración de Sheinbaum en sus primeros 250 días. Allá los veo, denle a la campanita para que estén al pendientes. Gracias.